La vía descendente, acuérdense, cuando va de arriba abajo, estamos hablando de qué, de la vía motora, que es lo que vamos a hacer, todo lo que nosotros hacemos, las actividades que hacemos, todo el movimiento que hacemos es gracias a esta vía. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan, recordando un poquito de la vía ascendente, cuántos tipos de neuronas manejaban o se utilizaban de manera general? Tres. Tres, ¿no? De Tres. primero, segundo y De tercer orden. primero y segundo y tercer orden. Ok, entonces para las vías motoras vamos a ocupar dos, dos neuronas o dos motoneuronas. ¿Ok? Entonces, esta va a ocupar dos motoneuronas. ¿Ok? Entonces va a ser la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Es importantísimo que entendamos esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la trayectoria y de dónde a dónde va la motoneurona superior o primera motoneurona? Claro, se conoce más como motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿sí? Utilizan dos. La motoneurona superior o primera motoneurona, ¿de dónde a dónde va? Desde la corteza motora. ¿Dónde está la corteza motora? ¿En qué parte del encéfalo está? ¿Mm? ¿En qué lóbulo? Frontal. Va desde la corteza frontal, desde el lóbulo frontal, hasta dónde, qué parte de la médula espinal lleva lo motor, tiene la función motora, ¿sí? Hasta los nervios. Hasta las células de las astas anteriores, ¿sí? De la médula espinal. Entonces, ¿desde dónde a dónde va? Desde la corteza hasta las astas anteriores de la médula espinal. Acuérdense de la médula espinal que habíamos, todo lo que está anterior va a ser ¿qué? Motor, y todo lo que está dorsal o posterior va a ser sensitivo. Por eso, esta neurona, esta primera motoneurona, va de arriba, va a llegar a la médula espinal, ¿sí? Pensé que los cuernos son más gruesos en anterior, ¿sí? Entonces va a llegar hasta las astas anteriores. De aquí va a llegar aquí. De la corteza cerebral va a llamar hasta la asta anterior de la médula espinal, se va a llamar primera motoneurona o motoneurona superior, ¿sí? O sobre todo también en sus homólogos situados en los núcleos de los pares craneales. Por eso hay mucha relación entre los nervios craneales. Claro, si llegan arriba, ¿no? En la médula espinal, pero muy superior, más abajo del bulbo raquídeo. De ahí, o en el bulbo raquídeo, si no se entrecruzan, no se entrelazan, por eso van a ser la sintomatología del mismo lado. Ahora, la motoneurona inferior, o también llamada segunda motoneurona, ¿de dónde a dónde va? Esta motoneurona va de las células de las astas anteriores de aquí, ¿sí? Va a ser de aquí, de las astas anteriores, va a ser sinapsis, con la primera, y se va a dirigir ¿hasta dónde? Hasta la placa neuromuscular. Entonces esta sale hasta la placa neuromuscular, ¿ok? Donde se va a ejercer la acción o función de esta neurona. Entonces sí, quiero que me entiendan de dónde a dónde va a ser primera motoneurona o motoneurona superior y de dónde va a ser motoneurona inferior o segunda motoneurona, porque de eso va a depender
la sintomatología que se va a presentar, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta o quedó claro esto? ¿Alguien que me diga? Sí, quedó Quedó claro, doctor. quedó claro, doctor. Ok, entonces para seguir. ¿Por qué? Porque es importante, quiero que quede bien claro, que entonces vamos a tener dos grandes síndromes en esta vía motora, síndrome de motoneurona superior y el síndrome de motoneurona inferior. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Avanzamos. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué rayo? Puedo borrar. Bueno, entonces vamos a seguirle. Entonces, vamos a ver el síndrome de motoneurona superior. El síndrome de motoneurona superior va a estar dado por qué. ¿Qué características va a tener esta síndrome de motoneurona superior? Entonces, recordando un poquito, entonces esta es la vía motora. ¿De dónde va? De la corteza motora, de ahí de la corona radiada. ¿Se acuérdense que les dije que investigaran la corteza, cómo está conformada? De la cuarta a la quinta capa de células va a salir una corona radiada aquí y va a llegar a la porción posterior de la cápsula interna aquí. ¿Sí? Entonces va a introducir en la cápsula interna cada una por su lado y se va a dirigir al mesencéfalo. Todo esto, mesencéfalo bulborraquídeo. ¿Sí? Y aquí, ojo, es donde se entrecruzan las fibras. ¿Sí? De este lado, aquí se decruza, habíamos dicho, que cerca del 90% de las fibras, ¿no? Y el 10% sigue el mismo lado. Entonces, ahí es donde se hace la decusación piramidal, justo por abajo del bulbo raquídeo, donde hay un límite donde ya se empieza a llamar médula espinal. ¿Sí? Entonces, el síndrome de motoneurona superior es una lesión o una patología en cualquier nivel de la vía piramidal. ¿Sí? Es decir, de las córtico-espinal, córtico hasta la médula espinal, o de las córtico en cualquier lugar de estos núcleos. ¿Se acuerdan de la diapositiva previa de dónde a dónde iba la motoneurona superior? De la corteza motora a las células de las astas anteriores de la médula. Ajá, hasta las astas anteriores de la médula espinal, ¿eh? Hasta la porción motora de la médula espinal, ¿eh? Puede ser lateral o anterior, ¿eh? Ahorita vamos a ver, esperamos de tiempo. Entonces, durante todo este trayecto, ¿sí? En cualquier lugar se puede lesionar, ¿sí? ¿Y cuáles son las principales causas de este síndrome o enfermedad en motoneurona superior? Que habíamos dicho, como siempre, infartos, hemorragias, tumores, aquí ya agregamos infección y enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Esas son las principales causas que van a ocasionar un síndrome de motoneurona superior. Y por lógica, digamos, por lógica, ¿de dónde a dónde se puede afectar o se va a afectar en un síndrome de motoneurona inferior?
¿De dónde a dónde va la motoneurona inferior? De la médula espinal a la unión neuromuscular. A la placa neuromuscular. Entonces, toda afectación que involucre ese trayecto de la segunda motoneurona inferior, pues nos va a dar un síndrome de motoneurona inferior. Entonces vamos a ir desglosando ahora este síndrome de motoneurona superior e inferior. ¿Qué características clínicas va a tener cada uno de estos? Raro, ¿eh? Entonces, a fines prácticos, ¿eh? Nosotros tenemos aquí el sistema nervioso. ¿Eh? Aquí este cuadro me representa la corteza cerebral en sus lóbulos. ¿Eh? El siguiente cuadrito rectángulo me va a representar el bulbo raquídeo y de aquí para abajo del bulbo raquídeo me va a representar la médula espinal. ¿Sí? Entonces, ustedes ven la franja azul, esta va a ser la neurona o motoneurona superior y la naranjada va a ser motoneurona inferior. Esto es, aquí hagan de cuenta que está un corte de la médula espinal. Entonces, ¿de dónde dijimos que nace la motoneurona superior? De la corteza cerebral que se encuentra en dónde? Pues en el cerebro. Nace de la corteza cerebral, algunos dicen de la zona 4 y 6 de Brodmann. De ahí nace y dónde se decusa, ¿eh? Al final del bulbo raquídeo. Aquí sufre una decusación. Si nosotros aquí quisiéramos poner la otra, le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle de gris. Si de aquí naciera, ¿eh? Entonces vendría así, y aquí se decusa, y aquí se uniría con la motoneurona inferior. Entonces viene desde arriba, pasa por el bulbo raquídeo, donde sufre la decusación en un 90% de sus fibras nerviosas. Hay cierta cantidad, ¿eh? de, de fibras que se van por el mismo lado. Igual aquí en en azul, también de aquí vienen fibras en un 10% cerca, no se decusan. Pero por eso la gran mayoría de la sintomatología que presentan en estos síndromes, la sintomatología va a ser contralateral, es decir, si se afecta el hemisferio izquierdo, las manifestaciones clínicas pues, van a corresponder del lado contralateral. Si la lesión se presenta por abajo de la decusación, porque la afectación puede estar aquí. ¿Eh? Si la afectación es por arriba de la decusación, ¿cómo va a ser las manifestaciones entonces? ¿De qué lado van a estar las manifestaciones? Si no se Del decusa, lado lesionado. Si no se decusa, estarían del lado del, lesionado. del mismo lado, entonces se llaman lesiones ipsilateral. ¿Eh? Entonces, ¿qué características va a tener un síndrome de motoneurona superior y un síndrome de motoneurona inferior? ¿Eh? Vamos a empezar. Entonces, ¿hasta dónde llega la motoneurona superior? Va a llegar hasta aquí, ¿sí? Hasta hacer la sinapsis con la motoneurona, pero se suspende todo el estímulo de aquí de motoneurona superior, ¿sí? Entonces, uno de los datos característicos en la motoneurona superior va a ser parálisis flácida. Perdón, parálisis espástica. ¿Cómo es esa parálisis espástica? ¿Qué características tiene la parálisis espástica?
Mm, ¿Tiene rigidez? Es una parálisis que está, ustedes ven los pacientes de BC, le mueven. ¿Por qué creen que sea una parálisis espástica? Que en el otro es una parálisis flácida. Ustedes se acuerdan que les comentaba que todo el sistema nervioso central es capaz de coordinar y regular un estímulo. ¿Sí? Sería Entonces, porque no hay quien inhiba el estímulo. si yo tengo una lesión aquí, ¿por qué el músculo está espástico? Entonces, ¿estamos de acuerdo que de aquí a aquí sí hay señales? No, porque la médula espinal lanza señales, ¿no? Estímulos, pero son unos estímulos tan prolongados que lo que hacen que el músculo tenga espástico, ¿sí? Bien contracturado. Caso contrario, en un síndrome motoneurona inferior, está abolida, aunque venga una señal aquí, ¿sí? Llega a ser sinapsis, pero ya no va a pasar ningún estímulo, entonces ya no viaja ningún estímulo. ¿Qué va a pasar entonces con el músculo? No va a haber Ya no va a presentar contracción muscular. exactamente, no va a haber contracciones y entonces va a ser un músculo flácido. Es una de las principales características diferenciales de un síndrome motoneurona superior a inferior. Entonces, primer dato clínico, síndrome motoneurona superior va a haber una parálisis espástica. ¿Sí? Ahora, continuemos con el segundo dato. ¿Por qué hay hiperreflexia? Yo voy y busco los reflejos en un síndrome motoneurona superior y yo le golpeo y están muy exaltados los reflejos. Y caso contrario, la motoneurona inferior, pues está flácida, yo le golpeo y no hay reflejos por lo mismo, el estímulo que no avanza. ¿Sí? En un síndrome motoneurona superior, si se daña de aquí para arriba, ¿sí? Pues el estímulo no viaja, pero sin embargo se mantiene el reflejo que va desde la médula espinal hasta anterior hacia el músculo. Por un lado está contracturado, no porque esté tieso, sino que hay mucho estímulo nervioso tan constante que hace la característica como si estuviera tieso. Y cuando nosotros estimulamos, pues hasta tiembla. Entonces eso se llama hiperreflexia. Caso contrario en el de motoneurona inferior. Si se daña en cualquier tramo de de la motoneurona inferior, aunque esté preservada la motoneurona superior viaja, hace sinapsis, pero el estímulo ya no viaja de ninguna manera, se interrumpe. Aunque aquí esté llegando el estímulo, ya de aquí no pasa para acá. Y entonces, aunque yo le percuta, no hay ningún reflejo. ¿Eh? Entonces está flácido, está refléctico. Dos datos característicos. El Babinski, ¿sí? En los pacientes con síndrome motoneurona superior está presente o está positivo. ¿Se acuerdan cómo es el Babinski? ¿Sí? Que se estimula la región plantar y el paciente responde echando el dedo hacia atrás y en abanico. Ese síndrome, ese signo pues no debería de presentarse en pacientes adultos. Se presenta normalmente en pacientes eh, recién nacidos. Es una respuesta plantar positiva. Cuando en el paciente adulto se presenta, quiere decir que hay alguna alteración arriba en la corteza cerebral y que no pasa el estímulo. No es inmadurez, sino es una lesión de la vía piramidal. ¿Sí? Entonces, el incremento del tono muscular va muy relacionado a la espasticidad, ¿sí? Y acuérdense que el músculo que no se utiliza, ¿qué? Se atrofia, Se atrofia. ¿sí? En los dos va a haber atrofia, ¿sí?
pero la atrofia no es de manera inmediata, sino conforme va pasando los días, ese músculo que no le llega el estímulo, pues empieza a disminuir su volumen y se empieza a atrofiar. Es una atrofia por desuso. Y en la motoneurona inferior, pues aunque lo quisiera hacer ejercicios, pues no va a tener un estímulo, ¿sí? Entonces, por eso nuestros pacientes con enfermedad vascular cerebral, sea hemorrágica o isquémica o por algún tumor, pues empiezan a disminuir la masa muscular de alguna parte del cuerpo y más si no se les da algún tipo de terapia física, sobre todo. ¿Sí? ¿Aquí alguna duda? No, doctor, todo bien. Seguros. Entonces, ya podemos diferenciar un síndrome de motoneurona superior y un síndrome de motoneurona inferior. ¿Sí? Entonces, este pues es algo repetitivo de lo que ya habíamos visto. ¿Sí? Entonces, las lesiones motoras a nivel del sistema nervioso las vamos a clasificar como lesiones de la motoneurona superior y lesiones de la motoneurona inferior. Y es lo mismo, ¿no? Lo que ya habíamos visto clínicamente, que va a haber atrofia en nuestros pacientes, sobre todo. ¿Sí? Atrofia que va a ser moderada por desuso, que con el tiempo se va marcando. Caso contrario, en las lesiones de la motoneurona inferior, la atrofia es muy marcada, pero es muy rápido, en cuestión de semanas. Este, y en el de motoneurona superior, si el paciente se le realiza ejercicios frecuentes, va a tener una atrofia moderada, pero por la falta de uso. Entonces, el tono muscular, como está en la motoneurona superior, pues hay una parálisis espástica, caso contrario, la parálisis hipotónica de la motoneurona inferior. Una parálisis flácida en la inferior, en la superior una parálisis espástica. En la motoneurona superior hay hiperreflexia y en la motoneurona inferior hay hipo o arreflexia sobre todo. ¿Sí? Entonces, el reflejo cutáneo se encuentra presente en la motoneurona superior y en el otro no hay un reflejo plantar como tal. Existen fasciculaciones en la motoneurona inferior, es decir, puede haber algún movimiento ahí que diga, no, es que sí se mueve, ¿no? Pero son fasciculaciones propias, ¿no? Del estímulo de la placa neuromuscular. Y en la motoneurona superior no hay fasciculaciones. Entonces, estos son como diagnóstico diferencial, ¿no? La motoneurona superior, hay, hay hipo, esta es una parálisis espástica, en la motoneurona inferior una parálisis flácida sobre todo. Mm, Entonces, esto es lo mismo, ya lo mismo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Doctor, una pregunta. Ajá. Escucho. Porque, por ejemplo, estaba viendo lo de Babinski, Ajá. porque los niños siguen con el Babinski positivo, pues. ¿Cómo no te entendí? Se cortó. A ver. Ah, que en el caso del Babinski, que estaba Ajá. platicando sobre el Babinski. Por ejemplo, aquí, eh, bueno, decía que si lo encontramos en las personas de manera patológica, pero si lo encontramos algo normal que debemos encontrar. Mi pregunta es, ¿por qué ahí qué pasa? Pues con la motoneurona, ¿por qué encontramos el Babinski positivo? La lesión a nivel superior, en la corteza superior,
Es algo complicado esto del Babinski porque muchas veces lo relacionamos con ¿qué? Con el signo de Babinski, con una neuroinfección, ¿no? Por irritabilidad, por inflamación de la vía motora, la vía piramidal corticoespinal. Por eso, cuando está inflamado, es una respuesta patológica en los pacientes adultos. ¿Por qué se presenta en los pacientes pediátricos o con un desarrollo neurológico inmaduro? Precisamente por eso, por la inmadurez que presentan, no está madurado el sistema nervioso y el estímulo no viene directamente de la corteza cerebral, sino el sistema nervioso, en este caso, las fibras nerviosas, están en un proceso de maduración. Un Babinski en un lactante, en un recién nacido, se considera normal progreso por su inmadurez, pero ya en un paciente adulto no se debe de encontrar el signo de Babinski. El signo de Babinski habla de una afectación a nivel de la motoneurona superior sobre todo, pero no nos cataloguemos como el único signo. Es una parte del síndrome de motoneurona superior, pero si tú dices, tiene Babinski, tiene un síndrome de motoneurona superior solamente por el Babinski, no, hay que buscarle otras causas. Pero si tú ves que tiene un deterioro neurológico con una hemiplegia contralateral, tiene una hemorragia cerebral en el hemisferio o en el lóbulo frontal derecho, tiene una hemiplegia, una parálisis espástica del lado izquierdo, busca Babinski y eso te lleva más a ver un síndrome motoneurona superior. Acuérdate que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, no te dice que es una enfermedad. Tú ves un síndrome motoneurona superior, entonces, ¿en qué vas a pensar? ¿Cuál es la causa de dar un síndrome motoneurona superior? Puede presentar hemorragias, infartos. Pues, sobre todo, ¿no? Un EBC. Es una enfermedad vascular cerebral tipo hemorrágico que me está dando predominantemente un síndrome motoneurona superior. Entonces, no nos quedemos como que es una enfermedad, son síndromes que los tenemos que buscar de acuerdo a la etiología que se presente en este tipo de situaciones. ¿Ok? No sé si Sí, doctor, gracias. ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos a ver Sí, gracias. los síndromes medulares. Sí, vamos a ver un poquito. ¿Eh? Entonces, esta tenemos una médula espinal. Nosotros tenemos, si podemos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es anterior y cuál es posterior? Incluso ahí está, pues. Anterior, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Un corte de la médula espinal, hagan en cuenta que cortamos la médula así, se las presento así. ¿Eh? Una característica es que los cuernos en el lado posterior o dorsal son más delgados, en el lado anterior son más anchos de la sustancia gris. La sustancia gris la consideran como una forma de H. ¿Eh? La otra característica es que hay un surco en el lado anterior también prominente. ¿Eh? Entonces, para fines prácticos, nosotros vamos a dividir en varios segmentos. ¿Eh? Entonces, tenemos un segmento anterior, que ¿qué función tiene predominantemente? Motora. Sensitiva. Perdón, posterior. Aquí es posterior. Es anterior, es motora. Y es posterior, va a ser sensitiva. ¿Eh? Y si es anterior, va a ser motor. Y tenemos laterales, que esto
Algunos literatura dicen que tiene una función mixta, ¿sí? De los dos. Entonces, ¿cuántos síndromes medulares podríamos nosotros identificar ya con esa división anatómica? Un síndrome medular posterior, un síndrome medular anterior y un síndrome medular lateral, o cuando afecta la mitad, se va a llamar hemi, hemisección medular, y cuando llega a afectar toda la médula espinal, pues va a ser un síndrome medular completo. Entonces, nosotros podemos tener un síndrome medular posterior, un síndrome medular anterior, una hemisección medular o un síndrome medular completo. ¿Y se acuerdan cómo se llama el orificio que nutre aquí? ¿De acuerdan? Porque aquí abarca un síndrome medular central también. ¿Qué afectaciones puede tener este paciente? Un tumor que esté comprimiendo esta parte, ¿eh? O una hemorragia o una isquemia. O sea, por ejemplo, un paciente le dan un machetazo y lesiona toda la porción anterior de la médula espinal. Este me va a estar dando un síndrome medular anterior. Y si yo digo es un síndrome medular anterior, ¿qué es lo que va a perder entonces este paciente? ¿La sensibilidad o lo motor? ¿Mm? ¿Qué funciones perdería? Un ¿Cómo motor. fue? ¿Eh? Si, por ejemplo, el paciente tuviera un tumor en esta zona, ¿mm? ¿Qué función perdería? La motora. La motora. Motora. Y dependiendo de la altura de la médula espinal, las manifestaciones podrían ser algunas manifestaciones serían ipsilaterales y otras contralaterales. Vamos a ver, de acuerdo a los tractos que se presentan. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de los tractos que vimos? ¿Se acuerdan cómo se llaman estos? ¿No es el de Gracil y cuneiforme? Gracilis y cuneiforme, ¿qué función tenían? Sensitivos. Sensitiva, ¿no? Es una sensibilidad superficial y profunda. Si un paciente presenta alguna lesión a este nivel, pues va a presentar alteraciones de la sensibilidad, sobre todo, ¿no? Que abarca toda esta zona, pues va a ser de qué lado, va a ser del lado derecho, va a perder la sensibilidad, ¿sí? Entonces, proprioceptiva consciente y discriminativo. Entonces, si yo le digo al paciente, oiga, siente lo que le estoy haciendo, pero sin que vea, ustedes lo pellizcan, él pierde totalmente la sensibilidad y así sucesivamente. Va a ser de manera ipsilateral, ¿sí? Y si afecta el otro lado, pues también va a ser. Entonces, sobre todo así de manera muy, muy gruesa, muy burda, ¿no? Así se entienden los síndromes medulares. No sé si tengan alguna duda. No. No, doctor. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver varios fascículos como los mismos, ¿no? Lo verde es la columna dorsal, el fascículo córtico espinal es lateral, pero este también tiene función motora. Entonces, aquí cuando se afecta este, va a ser el cordón córtico espinal lateral, va a haber parálisis,
paresia, espasticidad, hiporreflexia, clono, signo de Babinski. ¿Qué les llama la atención qué es entonces? ¿Un síndrome de qué? Motoneurona superior. Motoneurona superior, lo clásico. Y hablamos del fascículo corticoespinal, sobre todo. ¿Vale? Bueno, me investigan qué datos clínicos tienen el síndrome medular anterior, el posterior, el central, todos los síndromes que puedan ver para de esa manera hablar mañana de esos síndromes. Aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Como dijo doctor, datos clínicos de qué? Ajá, ¿qué manifestaciones clínicas tienen los síndromes medulares? Por ejemplo, el síndrome medular completo, el de mi sección medular, el anterior, el posterior y el central. Con esos me conformo que ustedes me digan, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, síndrome medular anterior, síndrome medular posterior, hemisección medular y síndrome medular completo y el síndrome medular central. Las manifestaciones clínicas que presentan. Sí, doctor. ¿Alguna duda? Doctor, hay uno que no le entendí que empieza con H. ¿Cómo dijo, cómo mencionó que se llamaba? ¿Cuál H? Ahorita dijo El de anterior, mi posterior. sección. Ah, Sección. hemisección medular. Hemi la Ah, mitad. Sección medular completa es total. Hemi es la mitad de la médula. ¿Sale? Una Entonces, pregunta, Doc. ¿Va a subir la clase a Classroom? sí, Ah, ok, gracias. ¿sale? Entonces, nos vemos mañana si no pasa otra cosa. Chale, Doc. Cuídense. Doctor, gracias. sí, doctor, Buenas noches. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.